Este tema es una charla básica sobre la hidrología y procesos hidrológicos en ecosistemas andinos. Y vamos a poner sobre todo énfasis en cómo ciertos procesos hidrológicos de importancia son afectados por diferentes cambios, sobre todo cambios de uso de la tierra, también intentos nuestros, proyectos nuestros, intervenciones que tratan de mejorar algo en esta hidrología. El ciclo hidrológico me parece que está bastante claro para todos. En general tenemos circulación de humedad desde los mares hacia tierra adentro, que causan precipitación en diferentes partes del continente. Precipitación cae sobre diferentes superficies y de ahí se pueden generar una serie de procesos hidrológicos. Empieza con infiltración, una parte de esta precipitación se va a infiltrar en el suelo, otra parte puede no infiltrar y escurrirse por la superficie. De la parte que infiltra, una parte se puede quedar a profundidades, a baja profundidad, y otra parte puede irse a profundidades mucho mayores. Hablamos también de percolación profunda, que puede ir hacia reservorios de agua subterránea ya más profundos. La parte que no infiltra va a cuerpos superficiales de agua, lagunas, los ríos. Los ríos también son alimentados por agua que ha estado debajo de la superficie, pero vuelve a la superficie en algún momento, y estos ríos finalmente terminan nuevamente en el mar. De la parte de humedad que se encuentra en la superficie también provoca transpiración y evaporación. La evaporación es, le llamamos a la evaporación lo que se evapora desde cuerpos superficiales de agua, embalses, ríos, y transpiración cuando es evaporación desde vegetación, agua que ha pasado por la vegetación, diferentes tipos de vegetación, árboles, vegetación más baja, pasa agua por las raíces a través de la planta y se evapora a la atmósfera. Esta evaporación y transpiración también contribuye a humedad del aire y puede convertirse nuevamente en precipitación. Esto en breves rasgos, el ciclo hidrológico que ya todos conocían, pero recordando algunos términos quizás. Completando con esto, tenemos el término de condensación, ¿no? Se produce principalmente por efectos de relieve orográfico, sobre todo cuando nubes de aire caliente son empujadas hacia las zonas altas y frías, ¿no? Muy importante en zonas de montaña, como el que nos convoca, sobre todo en este curso, cuando masas de aire calientes son empujadas hacia zonas altas más frías, estas nubes tienen menor capacidad de contener esta humedad en forma de vapor y por lo tanto empieza a llover, tenemos condensación, empieza a llover. La precipitación normalmente se produce en forma de lluvia, ¿no? Pero también hay otras formas, ¿no? La nieve, el granizo, cuando estemos jugando en zonas de temperaturas bajo cero en la atmósfera o en la superficie. Generalmente conocemos a los ecosistemas andinos, ¿no? Como torres de agua. En parte es por este proceso de la lluvia orográfica, ¿no? Donde muchas veces en zonas más altas tenemos mayor cantidad de precipitación. No siempre existen zonas que son excepción a esto, principalmente cuando la humedad por barreras topográficas, las mismas montañas, no puede entrar a determinadas zonas para causar ahí precipitación. En este caso hablamos también de zonas de sombra de lluvia, donde
zonas que están en la sombra, donde la lluvia no pueda llegar fácilmente. Mucho se habla también de neblina como precipitación, ¿no? Un aporte adicional de entrada a la cuenca en forma de captura de neblina, es cuando la humedad entra en contacto con la vegetación y condensa agua que escurre hacia la superficie. ¿Qué tan significativo es este proceso? Depende muchísimo de las características de la vegetación y por supuesto de la incidencia de neblina, el tiempo que existe neblina en esta zona. Estamos hablando de máximos de un 20 a 30% adicional a la precipitación normal en forma de neblina por este proceso. Pero la mayoría de las zonas donde no hay mucha incidencia de neblina, menor al 5%. Parte de esta agua condensada también puede evaporarse enseguida, nuevamente, antes de llegar al suelo. Hablamos de intercepción, fácilmente visible cuando después de una lluvia sale el sol y vemos vapor de agua subiendo desde la vegetación y desde el suelo. Entonces hay diferentes escalas. En hidrología siempre existen diferentes escalas de procesos, ¿no? Empezábamos con un gráfico que involucra océano y montañas y estamos aquí con una escala de pasto, una parcela de pasto donde también se está desarrollando un proceso hidrológico. Muy importante en hidrología reconocer la relevancia de procesos a diferentes escalas. Cuando ya enfocamos un poco a la hidrología de montaña, algunas características que son clave para un buen desempeño, podemos decir, de la hidrología. Buen desempeño me refiero a que va a ser un ecosistema, una cuenca que lo vamos a considerar como una buena fuente de agua. Puede tener que ver con algunos de los aspectos que están mencionados aquí. Primero, una baja intensidad de la lluvia va a hacer que sufra fenómenos como evaporación o desplazamiento antes de que alcance el suelo, es ser un factor importante. Los suelos porosos facilitan la infiltración. Generalmente buscamos eso, que el agua se infiltra, ¿no? Generalmente consideramos que el agua que escurre por la superficie es algo malo, que no buscamos. Sino buscamos la infiltración, que el agua se almacene dentro del suelo. Muchos suelos, especialmente los de páramo, humedales, en la puna, bofedales, tienen una extraordinaria capacidad para retener agua, absorben muchísima agua. Una vez infiltrada el agua, entonces tienes un gran reservorio abajo donde puedes almacenar esta agua. Cuando hay una intensidad de lluvia baja, vamos a propiciar de que la totalidad de esta lluvia infiltra y se pueda almacenar en este reservorio que es el suelo. En esta capacidad de almacenamiento va a jugar un rol importante la cantidad de materia orgánica del suelo. La materia orgánica en un suelo es normalmente un aliado de una buena hidrología. Mejora porosidad, mejora capacidad de almacenamiento, mejora también la capacidad de infiltración. Otro aspecto muy importante para el buen desempeño de hidrología en montaña es que ya el consumo de agua de la vegetación es baja. El consumo de agua de la vegetación, podríamos decir, es un factor en contra de la función de ser fuente de agua, un ecosistema, ¿no? Cuando un pajonal en páramo consume mucho menos que un bosque frondoso, y esto va a contribuir a que la producción, entre comillas, de agua de este páramo sea mayor. Esto a veces es un factor que nos cuesta un poquito entender,
¿no? Sobre todo cuando ya vamos a hablar de los efectos de deforestación y de reforestación, tenemos que tomar muy en cuenta cómo puede variar este consumo propio de la vegetación y si eso va a ser algo positivo o algo más bien negativo. Cuando la capacidad de almacenamiento del suelo se sobrepasa, ¿no? Cuando todo el reservorio por debajo del suelo está lleno, ¿no? También vamos a encontrar espejos de agua, charcos y a escalas más grandes, lagunas, ¿no? Pero la microtopografía que propicia este tipo de almacenamiento, especialmente en los ecosistemas altoandinos, va a ser muy importante para causar demora en la evacuación del agua. Y hablamos ahí de uno de los factores de la regulación hídrica del ecosistema. Con regulación nos referimos a que el ecosistema, la cuenca, es capaz de absorber agua de lluvia y demorar esta respuesta en caudal en los ríos hacia abajo. Que una inyección fuerte de lluvia, un evento de lluvia, pueda transformarse en un caudal constante en los ríos. En esa gráfica ilustramos un poco de aspectos importantes que van a jugar con diferentes ecosistemas, diferentes coberturas vegetales. A la izquierda se representa bosque, lo que llamamos bosque nublado, ¿no? La magnitud de las flechas de manera relativa, comparativa con los otros dos ecosistemas, indica la importancia de ciertos flujos, ¿no? De humedad y de agua. Por ejemplo, en un bosque nublado, la precipitación horizontal o esta captura de neblina puede ser relativamente importante comparado con los otros casos. De la lluvia que cae por encima de los árboles, una parte va directamente como evapotranspiración, ¿no? Como evaporación. Otra parte de la evapotranspiración es, como decía, la transpiración que llega desde las raíces y es evaporado desde la copa de los árboles. Buena parte de la precipitación llega efectivamente al suelo, infiltra. La capacidad de infiltración que vamos a encontrar en bosque nublado en buen estado es buena, entonces muy poco se va a ir por escorrentía superficial. La mayor parte va a infiltrar, y el reservorio que encontramos en el suelo bajo bosque nublado es grande, de una buena capacidad de almacenamiento. De ahí nace un flujo base fuera de eventos de lluvia muy constante y grande. Comparamos esto con otro tipo de bosque de montaña, no como bosque de neblina, ¿no? Entonces la magnitud de algunos de estos factores va cambiando. Evapotranspiran más, ¿no? Menos de lo que cae de lluvia va a llegar al suelo, ¿no? Vamos a tener una menor capacidad de almacenamiento en el suelo y en general un flujo base menor. Comparado bosque con pasto, ¿no? Entonces obviamente aquí todo lo que cae como lluvia llega al suelo, ¿no? Puede haber problemas de capacidad de infiltración, así que puede haber flujos de escorrentía superficial mayores, ¿no? La cantidad que llega al suelo es mayor, vamos a tener un buen almacenamiento y un flujo constante también durante épocas de verano, épocas fuera de los eventos de lluvia. Entonces son comparaciones
muy generales obviamente, que tienen que ser revisados para cada uno de los ecosistemas, climas, suelos, cómo pueden comportarse, cómo pueden compararse diferentes combinaciones de suelo, de vegetación y de clima.